Amigos de BPI TV, ahora vamos a conversar con el diputado Renzo Prieto, también parte de los ponentes de este foro denominado el Parlamento Bajo Asedio. Vamos a escuchar sus declaraciones. La Asamblea ya va como para 3 años en funciones. Yo solo tengo, creo que para 4 meses, lamentablemente, ya que los años y medio de la mitad del periodo parlamentario, pues la pasé tras la cárcel por el tema del que el régimen, como lo dice el foro, pues Parlamento bajo asedio, siempre, o sea, ha tenido este Parlamento desde sus inicios, en mi caso, como en el caso también del diputado Rosmi Mantilla y Gilberto Sojo, en los cuales fuimos electos estando privados de libertad. No se nos respeta la inmunidad parlamentaria y nos dejan todavía en la cárcel. En ese momento nos encontramos los tres en la cárcel del helicoide del SEBIN y liberándonos años después. Pero antes de explicarle más o menos el asedio, como decirlo, de ahorita a este Parlamento, hay que destacar que es una práctica que no viene de ahorita, no es actual. Como anteriormente podemos observar en los periodos anteriores, con el diputado Mazuco, con el diputado Viallo Pilieri, donde duraron años detenidos después de haber sido electos también como diputados, violándoles la inmunidad parlamentaria. Fueron unos hechos de unas, 2, 3, 4 personas para aquel entonces. Ahora, en este caso, lo vemos a todos y cada uno de los diputados del Parlamento de la Asamblea Nacional, primeramente en el caso de Rosmi, Gilberto y en el personal, no dándonos la libertad que nos correspondía por ley, y desde el momento de como quien dice, del inicio de esta asamblea en enero del 2016, cuando se le pone un desacato de forma ilegal, de forma injusta a la asamblea, negándole todas aquellas decisiones que hay, se acatan, como las leyes, los acuerdos, y la primera ley que se aprobó, que fue la ley de amnistía para que los presos políticos y los perseguidos y exiliados del régimen pudieran regresar al país y fueran puestos en libertad. Esa fue la primera ley que fue negada por el régimen. Y desde ese momento hasta la actualidad se han visto un montón de casos como la persecución a varios diputados, como el de mi dupla, que es Gaby Arellano, en el caso del que ahorita se fue, como es que se llama, José Manuel Olivares, que es médico de Primero Justicia, entre otros, Rosmi Mantilla, que también fue privado de libertad, luego que fue excarcelado, fue nuevamente perseguido y en una causa que se nos abrió estando dentro del SEBIN helicoide. En la actualidad, esa causa se nos abrió, en la cual yo me presenté el 15 de agosto y él se le fue puesto una orden de captura. Ya la tenía de hace tiempo y ahorita como quien dice, se le reafirmó dicha orden. Entonces una persecución a 8 o 9 diputados que se encuentran en el exilio. En el caso de Gilbert Caro, que también podemos ver otro caso, que ya era una persona que ya estaba en labores, ya estaba en funciones y ya está ejerciendo como diputado, y a pesar de ello se le sembraron un tipo de elementos ahí, como armas, creo que fue lo que me dijeron, que hasta donde más entiendo que fue unas armas, y junto a la persona con la que se encontraba, Stacy Escalona, fueron privados de libertad. Fueron llevados a la cárcel, en el caso de Gilbert, una cárcel común, a un penal, donde ahí se encontró 17 meses recluido y donde salió con un grave cuadro de salud, donde se encontró, tuvo que ser internado en una clínica para poder ser chequeado por problemas estomacales de gravedad que contrajo dentro de la cárcel. Entre otras las situaciones donde me preguntaron al salir de la cárcel que si... Me acuerdo yo que me decían si tenía miedo, siempre dije que no tenía miedo antes y no voy a tener miedo ahora, y me decían que si era por la inmunidad X o Y Z, porque eso se debe respetar, eso se debe, pues lamentablemente lo he dicho, no se respetó antes y no se va a respetar ahorita. Y una de las pruebas de esas declaraciones que di es el compañero Juan Requesens, que en estos momentos se encuentra recluido en el helicoide de forma ilegal, de forma injusta, y debo destacar que es un secuestro, ya que por parte del régimen o por parte del gobierno, de declaraciones oficiales de ellos dicen que él está detenido por flagrancia, por hechos cometidos en flagrancia. Yo lo único que he visto es un video que sacan a la luz pública donde él sale en un ascensor con su hermana. Y la flagrancia que yo veo ahí es varios funcionarios del SEBIN, del SEBIN, donde lo detienen a él y a su hermana y se lo llevan secuestrado porque ellos no estaban cometiendo ningún crimen, no estaban cometiendo ningún delito y no tenían orden de captura para ninguno de los dos.
Entonces, por lo tanto, el único que ha cometido crimen ahí es el SEBIN. Son los funcionarios del SEBIN que se lo llevaba detenido tanto a él como a su hermana, que aunque fue puesta en libertad, fue detenida junto a él y duró presa un día o 2 días en el lugar en el centro de represión del SEBIN Helicoide. Con respecto a esto que tú comentabas de Rosmi, entonces continúan las persecuciones en contra de ustedes, esta orden de captura que hablabas de él, de reclusión. Con respecto a Rosmi, sí, es un caso que se nos abrió estando dentro del SEBIN Helicoide. Fue en enero del 2016 que se nos abrió ese expediente por daño a la propiedad pública. Por desconexión de las cámaras, un hecho interno en las instalaciones donde permanecíamos recluidos, que sin pruebas y sin ningún elemento de convicción que se nos compruebe, se nos abrió dicho expediente y desde esa fecha hasta el 15 de agosto es que se nos hace la presentación de dicho caso. O sea, casi 2 años después, más de 2 años después, se nos da la presentación en lo personal. Y en el caso de él ya le habían dado orden de captura porque él estaba afuera y como el caso nunca se hacía la presentación, se le dieron una orden de captura y este 15 de agosto, cuando el cual yo fui, a él se le emitió, se le enfatizó por parte del juez que por no estar presente, la orden de captura pues se le volvía, como quien dice, con mayor énfasis contra él y contra otro compañero que se llama Gerardo Carrero, que no es parlamentario pero que también estuvo preso, salió y que estábamos en el mismo caso. Es decir, que puede que recrudezca estas persecuciones, podemos ver nuevas órdenes de captura en contra de diputados, dirigentes. Sí, pues yo siempre le he dicho que sí, porque lamentablemente vivimos bajo un régimen y que debemos entender que ellos actúan de esa manera y la prueba está es con la Asamblea Nacional, con la institución en general, y ya vemos las persecuciones, los diputados exiliados, los diputados encarcelados, los diputados perseguidos y demás, y no es un hecho que incluso yo lo digo, no es el tema ni siquiera de la Asamblea Nacional como parlamentarios, porque a veces uno dice, bueno, deberían respetarnos o algo, pero no, debemos entender que también es un tema nacional, ya es un tema que a toda la sociedad es perseguida, a toda sociedad es encarcelada, que en el tema que todo el mundo diría por el tema de la inmunidad, pues sería respetar, y aún así no lo hace. Entonces, si no se le respeta ni siquiera este derecho, que es el derecho de la inmunidad parlamentaria, que puede esperar uno de un ciudadano que no cuenta con decir, este beneficio lo dirían algunos, o con esta ley, o con este derecho que reposa sobre el parlamentario. Entonces, ¿qué podemos esperar sobre otros ciudadanos, como en el caso de los bomberos en Mérida, que fueron detenidos por una ley que no existe, inventada por ellos, y que pueden ser procesados por 20 años? Entonces, ya es un reflejo que nosotros podemos decir que es para toda la sociedad, es para todos los venezolanos. Y de avanzar, pues sí, cada día va a ser peor y ya lo estamos viendo. Bien, declaraciones del diputado Renzo Prieto, que también se encuentra en este foro realizado por la Asamblea Nacional. Él daba información sobre Rosmi Mantilla, quien luego de 2 años se le abrió un procedimiento en el que se le habría dado orden de reclusión luego de que sucediera un inconveniente en el año 2016. Luego de 2 años es que se estaría ejecutando esta orden de reclusión. También aseguraba que la persecución no solamente contra diputados, sino contra la sociedad civil va a empeorar cada día más debido a la persecución que se sigue desde el gobierno nacional. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Razón para BPI TV.